Acaba de tener lugar en la Casa de Argentina de la Cité Internacional, aquí en París, un concierto del dúo que forman la cantante franco-peruana Christine Oda y el director de orquesta argentino Nicolás Agullo, en el que nos ofrecieron un viaje por el folclore argentino y por composiciones de cosecha propia. Fleur de bitume, une étincelle allume, elle aspire et se consume, variant en son volume. Fleur de bitume, un brin d'air elle hue dans les champs et puis s'enrhume. Versatile s'envole sa plume, fleur de bitume, sa vie intérieure écume. Y para hablarnos de este concierto y de sus intensas trayectorias musicales, Nicolás Agullo y Christine Oda han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique que Christine Oda ha nacido aquí, en Francia, con orígenes peruanos, y que es en París donde va a realizar sus estudios musicales. Pero me gustaría, Christine, que nos contases qué importancia ha tenido en tu vocación musical tus orígenes peruanos. Tienen una importancia fundamental, ya que me siento tanto francesa como peruana, pero vamos a decir que el lado más musical viene del lado peruano, que siempre se ha escuchado folclore de toda América Latina, peruano, pero también cantantes que representan a toda América Latina, como es Mercedes Sosa, que es argentina, de Tucumán, pero que he escuchado mucho en mi infancia, o Chabuca Granda, compositora peruana. Entonces, y en casa siempre con una guitarra y la jarana, la fiesta con folclore peruano y también sudamericano. ¿Eran músicos tus padres? No, pero melómanos y sí, había un piano en casa, yo estudié el piano y mi madre, como muchos sudamericanos, agarra la guitarra y canta. Así siempre hubo música. Nicolás Agullo, por su parte, es natural de Concepción, en Argentina, pero es en Buenos Aires donde va a iniciar sus estudios musicales. Tu carrera de director de orquesta, Nicolás, te ha llevado a trabajar con formaciones tan importantes como el Ensemble Intercontemporain aquí en París o la Orquesta de la Academia del Festival de Lucerna en Suiza, y que digamos también que en la actualidad eres director principal de la Orquesta Universitaria de la región de Reims-Champagne-Ardenne, al este de París. Pero es cierto, Nicolás, que tus primeros pasos musicales los das con el zapateo y el bombo. Así es, así es. Sí, el recorrido es muy extraño de alguna manera, visto desde la parte académica, porque allá donde yo he crecido, en el norte de Argentina, en general la cultura popular está muy viva. Y zapatear, saber bailar una samba, una chacarera correctamente, no es nada extraño para la juventud, mismo en mi generación. Y bueno, sí, he empezado con el zapateo, que mi papá me enseñaba, a tocar el bombo legüero, después la guitarra de oído. Y eso, bueno, con muchos años y mucho esfuerzo en el medio, se convirtió en estudios universitarios, dirección de orquesta y todo lo que se viene haciendo de este lado del Atlántico. ¿No resulta difícil compaginar el folclore con la música contemporánea, por ejemplo, que es tan austera? Sí, bueno, hay un universo bastante diferente, pero sin embargo hay que pensar que la música del Renacimiento, por ejemplo, es una música que tiene muchas cosas en común con la música del siglo XX, y eso para mismo hacer el hilo de lo que llega en ese mismo periodo del Renacimiento a América del Sur, bueno, a América en general. Y la música que hoy se conoce como música folclórica en Argentina tiene enormes influencias de eso. O sea que de alguna manera yo no busco hacer buscar cosas en común entre los dos, pero siento que existe. En el trabajo sobre todo de la rítmica se pueden encontrar muchas cosas en común, polirritmias que también son usadas en la música del siglo XX.
Nicolás, llegas a la dirección de orquesta después de haber dirigido el coro de la Universidad de Tucumán. La voz es el más simple y el más complejo de los instrumentos, quizás. Sí, es un instrumento fundamental, es el primer instrumento, la expresión humana, lo que hoy se conoce como música, fue sin lugar a dudas creado por una impulsión vocal de algún humano primigenio en los albores y hasta el día de hoy es realmente un instrumento principal y hay que cultivarlo siempre. Christine Oda, para ti la voz es el instrumento, el vehículo ideal, me Sí, imagino. sí. Como dice muy bien Nicolás, es realmente algo vital, algo que todo el mundo usa para expresarse. Entonces, es realmente el primer medio de comunicación, de expresión, que sea de las cosas más bellas, más tristes, de los paisajes, de la identidad de uno mismo. Es realmente un instrumento bellísimo. Y muy delicado, imagino, ¿no? Y muy delicado también, que tiene su exigencia, dependiendo también de lo que uno busca en el canto, porque puede ser una voz justamente muy trabajada, que va a tener que se va ay, no, o algo muy que viene de las tripas y que no importa si está prolijo o no. O sea, y eso me gusta, tanto algo muy trabajado, en Muy fineza, técnico también. muy técnico, pero también algo que surja así del fondo de uno mismo. Contanos cómo fue vuestro encuentro, Christine, o quizás Nicolás. Fue en un concierto que estábamos haciendo a beneficio de un amigo que necesitaba un poco de ayuda y había un gran número de artistas que se reunieron ahí, ¿no? Con este motivo, por este compañero. Y entre esas decenas de artistas estaba Christine, estaba, bueno, quien les En habla. este momento estaba en un grupo con mi hermana, hacíamos un dúo, estábamos invitadas el dúo, y Nicolás hizo una canción con un amigo peruano, Miguel Bayumbrosio, una canción peruana y ahí nos conocimos. Era la buena puerta de entrada para después acercarme a conversar con Christine, tocar la música peruana y bueno, Y compartir compartir también esa después el riqueza. folclore argentino, también mucho. Christine, hablando de folclore, a menudo el mundo de la música clásica mira con un cierto desdén a la música popular, y además es a todas luces injusto. La sabiduría, el ingenio popular superan muy a menudo, ¿no? Lo encartonado a veces de los conciertos de música clásica. ¿Tú sientes ese desdén a veces? Sí, ahí en Francia sobre todo se siente esa dicotomía que puede haber, sobre todo en la manera de vivirlo, pero ahora se está cambiando. Sobre todo tenemos la suerte de trabajar en la Philharmonie de París, donde se busca justamente una pedagogía que se acerque a la tradición oral y a realmente el gozo, que es la primera cosa que hay que buscar, ¿no? Para una actividad pedagógica, el gozo y algo mucho más libre. Yo o sea, he conocido el conservatorio, he hecho conservatorio en piano, solfège y justamente tuve que dejar de lado esa formación académica y volví a la música por lo folclórico. Lo que no es fácil a veces. Siempre critican a los cantantes de ópera que se ponen a cantar Claro, canciones pero el populares. canto nunca hice estudios de música lírica, de canto lírico, entonces para mí era el piano, la música clásica, el conservatorio, y el canto y la guitarra era lo folclórico, lo popular, lo más propio, podría decir, y ahora siento que se están mezclando esos mundos, porque soy muy contenta al final de haber tenido esa formación musical que me ayuda mucho para la composición y como influencia también, pero es verdad que tuve que reapropiarme del gozo de la música, fue con la música del folclore. Y la verdad que no me importa que sea bien visto o mal visto, pienso que la mayoría de los músicos son capaces de ver la fuerza y la belleza que hay en lo popular, en lo clásico, y que al final no hay fronteras. Y el recorrido musical, por ejemplo, de Nicolás también lo
muestra, lo demuestra. Precisamente Nicolás nos decía hace un tiempo que el ensemble intercontemporáneo donde habías dirigido busca la claridad, lo preciso y huye de la teatralidad. La interpretación del folclore es todo lo contrario, ¿no? Hay más pasión. Sí, es diferente la manera en la que se aborda. Eh, en la música contemporánea es necesario tener una claridad, sobre todo, bueno, desde la dirección de orquesta. A veces es un trabajo muy preciso el que se tiene que hacer para colaborar al músico a poder tocar, a poder interpretar correctamente las partituras y no estar proponiendo cosas que ya sea por hiperbolía o bien por simple teatralidad, de alguna manera perturban al músico de hacer las cosas con precisión. Y en la música popular, sin embargo, todo esto no está tan lejos. O sea, la impulsión rítmica, el fraseo, lo que se dice también el swing o el groove, es algo muy importante y al mismo tiempo muy riguroso. Cuando no está, uno ya empieza a sentir esa falencia y nadie va a decir que hay que ponerse severo para eso, sino que hay que sentirlo. Entonces, de alguna manera es desde donde uno llega lo que cambia, pero el rigor en el trabajo es el mismo. En este sentido, Christine Oda, eres cofundadora del Cosmo colectivo que organiza un festival en torno a la diáspora negra con el apoyo de la UNESCO. ¿Qué es ese festival que organizáis? Bueno, eso se organizó en el 2010. Fue una edición de un festival que se llama Festival Déchaîné, que es un poco desencadenado, pero también tiene una cosa de fiesta adentro. Despeinado, se puede decir. Despeinado. Era un colectivo con mucha gente que sean universitarios, músicos, cineastas que estaban interesados por justamente la cuestión de la diáspora negra, de las culturas negras. Entonces fue una manera de valorar trabajos que se hacen acá en París alrededor de esas culturas. Y claro, uno como artista siempre va buscando, interesándose a otras culturas. En este caso para mí era la afroperuana. Entonces hemos invitado a un grupo afroperuano que estaba en París que se llamaba Chinchibi. Entonces, claro, eso tiene que ver con la búsqueda de uno mismo. Entonces era compartir con otros artistas que también están buscando. El segundo fue Créalisation, sobre el proceso de criollismo, que también es esa mezcla de identidades que tenemos y que, claro, que yo como franco-peruana vivo en carne propia de influencias diversas y el lema era el de Édouard Glissant, de ese gran filósofo caribeño que va viendo justamente la identidad artística como siempre moviéndose según los intereses propios de uno, no solamente con las raíces que puede tener uno por haber crecido en alguna parte o tener un padre o una madre de una cultura, sino también por interés propio. Hablando de intereses propios, Nicolás acaba de volver de Lucerna, en Suiza, donde ha tenido lugar esos talleres con la orquesta de la Academia del Festival de Lucerna. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Nicolás? Muy enriquecedora, muy intensa. Me sentía realmente privilegiado de participar ahí, de haber sido seleccionado ya entre cientos de candidatos para estar ahí. Y bueno, los coach, los que, vamos a decir, dan las clases a los instrumentistas son los mismísimos miembros del Ensemble Contemporain. O sea que bueno, era también una oportunidad para compartir con estos grandes músicos ahí varias semanas. Y al final de esto se hizo una masterclass con Alain Gilbert, que es el director de New York Philharmonic. Fue también francés, por cierto. Él es hijo de un violinista francés que estaba en New York Philharmonic y una violinista japonesa que también era miembro de la mismísima orquesta. Realmente, una vez más, muy privilegiado de recibir esas enseñanzas, un repertorio bellísimo y bueno, también muy contento después de varias semanas de trabajo intenso de volver a París, de volver a casa y a las actividades acá en la Filarmonía y a los conciertos, bueno, en dúo. ¿Os dejaban coger la batuta? Porque me decías que en el ensamble intercontemporáneo no lleva batuta el director. A veces sí, a veces no.
El ensamble fue creado por Pierre Boulez, que no usaba batuta. Sin embargo, hay algunos que otros compositores que la usan. Yo vengo también de una escuela acá en París, donde lo que yo aprendí era sin batuta, más bien la técnica. Sin embargo, ahí en Lucerna, para una de las obras, que era de repertorio más decimonónico, dirigí con batuta. O sea que, en definitiva, es una elección por la estética o la claridad. En ese caso, yo estaba dirigiendo una orquesta de unas 140, 150 personas. Entonces la batuta se vuelve una herramienta amplificadora del gesto, ni más ni menos. Estás dirigiendo, como nos decías, la Orquesta Universitaria de Reims, al este de París. ¿Es un primer paso para dirigir la Ópera de Reims pronto? ¿La Orquesta de la Ópera de Reims? No, ese fue un trabajo. En realidad, a partir de este año he dejado esa orquesta y asumo un cargo de director en la Philharmonie de París, con otros proyectos de orquestas juveniles y algunos también proyectos de mezclas de músicos profesionales, amateurs. Bueno, hay un sinnúmero de proyectos que se llevan a cabo ahí en la Philharmonie, donde participo como miembro del staff de músicos, como es el caso de Christine también. Así que sin más pretensiones ni ópera, nada, sino solo seguir el camino, tratar de hacer bien las cosas siempre y seguir para adelante. ¿A quién te cruzaste ahí en la academia de la orquesta? En Lucerna había mucha gente. El Festival de Lucerna es uno de los más importantes, es realmente uno de los más importantes actualmente en el mundo. Vinieron, Berliner Philharmoniker con Simon Rattle, Concertgebouw de Ámsterdam con Daniele Gatti, estuvo Susana Maki, que tuve también la posibilidad de hacer una asistencia como director, dirigiendo obras de Helmut Lagemann, estaba presente Helmut Lagemann, otro seminario de compositores con Wolfgang Rihm, que es el director artístico de la academia, con jóvenes compositores, de los cuales los jóvenes directores que estábamos ahí hicimos las creaciones, los estrenos de las piezas. Fue realmente muy intenso, mucho trabajo y muchos grandes artistas en los que uno puede impregnarse y realmente estar cerca de ellos. En fin, no me gustaría dejaros marchar sin que nos ofrecieseis una canción, quizás una de las composiciones de Christine Oda. ¿Qué podíais proponernos? Podríamos hacer una canción que se llama Amazon sur scène. Claro, yo compongo en francés porque voy a decir que es mi lengua materna y sobre todo hay una riqueza de doble sentido permanente, de juego de palabra que me gusta mucho. Y claro, quiere decir Amazona sobre el Sena, pero también puede ser sobre el escenario. Y tiene influencias, obviamente, rítmicas de acá, de allá. Y es siempre el vaivén que estamos buscando entre Francia y Sudamérica. En fin, pues os dejo tomar las guitarras, quizás, para... Todo está preparado para que esta canción de Christine Oda, cantada por Christine Oda y acompañada también por Nicolas Aguyot. Surface aux entrailles, au chemin, délivre-moi du mal, nettoie mes vagues d'âme, oh, je rame le long du fleuve Amazon. Bord de la Seine, je zone. Amazon, c'est l'ozone, une fine couche autochtone.
mal c'est postérieur, au creux de ses reins, de petits bambins le grain, où tout bascule. Ce malin s'est logé là sous l'omoplate gauche, une cour en rancœur. Le mal c'est postérieur, au creux de ses reins, de petits bambins le grain, où tout bascule. Ce malin s'est logé là sous l'omoplate gauche, une cour en rancœur. Au chemin, délivre-moi du mal, nettoie mes vagues d'âme. Oh, je rame le long des fleuves Amazon, sur les bords de la Seine. Je zone, Amazon, tu ris jaune de ces rizières éphémères. Le mal c'est postérieur, au creux de ses reins, de petits bambins le grain, où tout bascule. Ce malin s'est logé là sous l'omoplate gauche, une cour en rancœur. Le mal c'est postérieur, au creux de ses reins, de petits bambins le grain, où tout bascule. Ce malin s'est logé là sous l'omoplate gauche, une cour en rancœur. La 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 Muchísimas gracias, Christine Rodin. Muchísimas gracias, Nicolás Agullo, por este Amazon sur scène, Amazonas en escena o Sí. sobre el Sena. Escogí esa canción porque ahora hay dos movimientos muy importantes en Perú, que es el movimiento Ni Una Menos, que nació en Argentina contra la violencia acerca de las mujeres. Y hoy se ha expandido tanto en España como en México y en Perú. Y acá hemos montado con otras peruanas una asociación para eso. Y el otro hecho muy importante que está pasando ahora es Máxima Acuña, que recibió el premio para el medio ambiente, que la semana pasada fue agredida en su casa. Ella está impidiendo, protegiendo el medio ambiente, impidiendo que en Yanacocha, una gran empresa minera estadounidense, se desarrolle su actividad, lo que va a generar mucha contaminación. Entonces, esa canción habla tanto de la violencia hacia las mujeres que la contaminación en el Amazonas. Entonces, por eso realmente queríamos ofrecerle esa canción. Gracias. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, podéis hacerlo en nuestra página web RFI en español, en YouTube también, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permitidme darle las gracias también a Alexandre Herbib, quien ha estado detrás de los cristales, cuidando que todo saliese bien en el terreno sonoro y visual de la emisión. Gracias de nuevo y muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias.